Sean todos bienvenidos a una nueva palabra de consuelo, la cual se encuentra en Hebreos capítulo 13, versos 7 al 8, donde la palabra del Señor dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Literalmente la palabra dice: acordaos de los que tienen dominio sobre vosotros, que os hablaron la palabra de Dios. Y yo creo que por este criterio se deben probar a todos los que ostentan ser guías, a los que ostentan ser líderes eclesiásticos en nuestra época. La palabra dice: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. Nunca hubo una época donde fuese más necesario medir a los hombres por esta regla que nuestra época. La palabra dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Romanos 16:17. La palabra dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Primera de Juan 10. Y no importa cuán agradable sea su personalidad, cuán tranquilizador sea su mensaje o lo numeroso de sus seguidores, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, dice Juan 3:34. Esta es una característica de todos los que han sido llamados verdaderamente al sagrado ministerio. Hablar la palabra de Dios es el gran deber del maestro cristiano, quien no debe caer nunca en la especulación filosófica o especulación teológica, ni está para hacer cosquillitas a los oídos de las personas con los temas sensacionalistas del día. La siguiente mención que se hace de estos líderes o gobernantes espirituales que habían predicado la palabra de Dios se relaciona con su fe. Su fe. Aquí se nos ordena a seguir o imitar su fe. Y hay algunas diferencias de opinión entre los comentaristas bíblicos en cuanto a lo que exactamente se dice aquí. La fe es un término que en el Nuevo Testamento tiene un uso variado, pero a pesar de sus diferentes significados, por lo general, este se puede determinar a través del contexto. En primer lugar, la fe es la confianza mediante la cual el corazón se vuelve a Dios y se apoya en la palabra y por la que somos instrumentalmente salvos. Por ejemplo, el Señor en Mateo 9:29 dice: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. En Efesios 2:8 el apóstol Pablo dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. En segundo lugar, la fe también se refiere a lo que se ha de creer, la verdad de Dios, el credo cristiano. Por ejemplo, en Hechos 14:22 dice: exhortándoles a que permaneciesen en la fe. En Romanos 10:8 el apóstol dice: esta es la palabra de fe que predicamos, se refiere a la doctrina. En Judas, en el versículo 3, dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En tercer lugar, la fe se utiliza para designar los frutos y obras que nacen de ella, porque ella, la fe, es su raíz. Dice en Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6, Pablo dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe. Santiago 2:18 dice: yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, que se refiere aquí a los efectos de la fe. El término fe aún se usa en otro sentido. En cuarto lugar, significa la fidelidad o constancia. ¿Cómo se deja ver en estos textos? Mire, Mateo 23:23, allí dice: y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y en Romanos 3:3 dice: su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios.
La palabra, Pablo dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, como traduce la nueva versión internacional en Gálatas 5:22. Personalmente, consideramos que esta última acepción es de primaria importancia, aunque no es exclusiva en nuestro verso presente. La referencia no es solo a la gracia de la fe que estaba en ellos, sino cómo esta fe se manifestó en todo lo que hicieron y sufrieron. En medio del desánimo, en medio de la amarga oposición, estos líderes cristianos no desmayaron, sino que se mantuvieron en su camino. A pesar de las muchas tentaciones de la apostasía, ellos perseveraron en su profesión. Ellos se mantuvieron fieles a Cristo, continuaron sirviendo a su pueblo, glorificaron a Dios al dar sus vidas por causa del Evangelio. Ellos fueron fiel a su maestro, fueron fructíferos en su servicio hasta el final de su carrera. Quiera Dios que podamos imitar esta fe de estos siervos y ministros de Cristo que ya partieron a la eternidad y que nos dejaron este ejemplo como legado. Que Dios te bendiga y que tengas un buen día.